Ahora tengo el privilegio de presentar a los oradores de esta tarde. El elder L. Whitney Clayton fue sostenido como miembro del primer quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 2001. Ha servido como miembro de la presidencia de los 70 desde 2008 y tiene la responsabilidad de supervisar las áreas Utah Norte, Utah Salt Lake City y Utah Sur. Asimismo, ayuda al elder David A. Bernard del Quórum de los 12 en la supervisión de las áreas África Sudeste y Oeste. El elder Clayton sirvió en la presidencia del área Sudamérica Sur desde 2002 a 2006, viviendo en Buenos Aires, Argentina. Su misión de tiempo completo la sirvió en Perú en 1970 al 71. El elder Clayton ejerció como abogado en Newport Beach, California, desde 1978 a 2001. El elder Clayton nació en Salt Lake City, Utah, en 1950. Afirma que su mayor logro fue casarse con Kathy Ann Kipp en 1973 en el templo de Salt Lake. Ella es originaria de Salt Lake City. Actualmente la hermana Clayton sirve como maestra de doctrina del Evangelio. Ha servido como presidenta de mujeres jóvenes de barrio y destaca y como maestra de seminario matutino en California y Argentina. Los Clayton tienen 7 hijos y 19 nietos. Estoy emocionada por estar aquí lado a lado y codo a codo con mi mejor amigo eterno. Vivir con el amor de mi vida es una gran aventura. También es un privilegio estar con ustedes aquí. Son un espectáculo extraordinario, tanto los que literalmente puedo ver como los muchos otros que veo con la imaginación. Son maravillosos. Ojalá pudieran verse como yo los veo ahora, con el claro brillo de su potencial y su futuro prometedor. A veces me temo que nosotros somos los menos capaces de reconocer nuestro valor y que aunque lo hagamos es difícil vivir a su altura. Y tristemente, la imagen distorsionada que tenemos de nosotros mismos es a menudo demasiado baja en vez de exagerada. Las Escrituras nos describen en Moisés como sus hijos o hijas a semejanza de Dios, y en Mosía, a causa del convenio que habéis hecho, que es el bautismo, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. En Romanos leemos, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué nos es tan difícil recordar nuestra identidad noble y vivir constantemente motivados por ella y a su altura? Esta metáfora me parece de ayuda. Hace unos años, mi esposo, nuestro hijo menor y yo vivimos en Argentina por una asignación de la iglesia. Mi hijo y yo en especial adoptamos el hábito de visitar lugares de interés en nuestro tiempo libre. Teníamos algunos preferidos. Entre ellos había un zoológico silvestre y magnífico, distinto de cualquier otro que hubiéramos visto antes. En vez de caminar junto a jaulas con animales somnolientos y admirarlos desde lejos, el zoológico de Luján invitaba a los visitantes a ingresar en los corrales y acariciar a los animales, incluso los evidentemente más silvestres. No pudimos resistirnos a la invitación. Seguimos al guía dentro del corral preparado para los grandísimos y muy intimidantes leones y los acariciamos mientras ellos parecían ignorarnos por completo. Tras haber salido a salvo del corral, pregunté a los guías cómo habían convencido a aquellas gigantes bestias para que no nos comieran. La respuesta me resultó fascinante. Me hicieron notar varios perros pequeños que vivían en esos corrales. Me dijeron que parte de lo que habían hecho fue criar a los leones con los perros constantemente con ellos. Cuando los leones eran pequeñitos, aquellos molestos perritos eran más grandes que los cachorros de león. Los perros creían que estaban al mando, perseguían a los leones sin descanso y les mordisqueaban cruelmente los talones. Los cachorritos de león se acostumbraban a arrinconarse acobardados y a actuar como si temieran terriblemente a los fastidiosos perritos. Al crecer, los leones siguieron arrinconándose acobardados y temiendo a los pequeños perros. Con un ligero zarpazo, cualquiera de aquellos grandes leones podía arrojar con facilidad a los perros fuera del corral, pero ellos no se veían como eran en verdad.
Eran dolorosamente inconscientes de su linaje real. Estaban atrapados y limitados por una idea errónea de su potencial. Creían que eran pequeños y débiles, así que dejaban que los fastidiosos y persistentes perros los controlaran e intimidaran. Me temo que todos tenemos algunos perritos fastidiosos que nos aniquilan la confianza y nos tienen acobardados en rincones figuradamente. Les mencionaré algunos que parecen ser casi universales. 1. La falta de confianza. Un revelador estudio indicó que demasiados de nosotros evalúan nuestro desempeño más por nuestros fracasos que por nuestros éxitos. Muy a menudo, si a alguien joven se le toma un examen de 100 preguntas y responde 80 bien, lamentablemente dirá que erró 20 preguntas en vez de admitir con orgullo que acertó 80. La falta de confianza en uno mismo y en nuestro potencial nubla nuestro valor y capacidad reales. La segunda, el conocimiento imperfecto e incompleto. Aun Nefi, que era un profeta, se vio obligado a ejercer la fe, ya que no lo sabía todo. ¿Recuerdan cuando se le abrieron los cielos y un ángel descendió y se puso delante de él? Nefi vio a Nazaret y a la madre del Salvador en una visión, pero cuando se le preguntó si comprendía la condescendencia de Dios, admitió que ignoraba el significado de todas las cosas. Pero antes de admitir lo que no sabía a la perfección, afirmó lo que sí sabía con certeza, que Dios ama a sus hijos. Eso es lo más esencial que hay que saber. Basta para evitar que ningún perrito fastidioso con un conocimiento incompleto menoscabe nuestra certeza de la veracidad de la Iglesia y de nuestra bendita relación con Él y su infalible amor habilitador. El tercero, el descuido o la omisión. Las malas decisiones o la omisión de las buenas nublan nuestra perspectiva de la realidad. Creo que había una razón simbólica por la que los hijos de Israel debían recoger el maná a diario. El Padre Celestial podría haberles dado una provisión que durara una semana, pero la obligación diaria de recoger alimento para el alma hacía que lo recordaran a Él constantemente. El alimento para el alma debe consumirse con regularidad y frecuencia. Leer las Escrituras, orar, asistir a la iglesia y servirnos mutuamente, todo ello es nuestro maná y el suplemento alimenticio de los hijos de Dios. Sin duda, ustedes tienen perros fastidiosos de su exclusiva propiedad. Todos los tenemos. No dejen que ellos los encasillen. Actúen como los hijos nobles de Dios que son. Es su derecho inalienable. Si su conducta actual no concuerda con el nivel de su identidad noble, cambien. Pueden hacerlo con la ayuda del cielo. Su identidad divina es permanente. Solo porque los leones no actuaban de manera valiente y poderosa, no dejaban de ser leones. A veces decimos que somos creaciones de Dios y sin duda se trata de una noble forma de pensar. A mí me gusta más recordar que somos sus hijos. Su ADN espiritual fluye por nuestras venas. Recuerden, Él ha dicho una y otra vez que somos sus hijos e hijas y sus herederos. Eliminen de un zarpazo todo mensaje, creencia o hábito engañoso que los haga acobardarse en los rincones de su vida. No dejen que les mordisqueen los talones, ni amedrenten ni hagan daño. Elévense al nivel de su estatura espiritual. Ustedes son de la realeza. Que el Señor nos bendiga a todos con la comprensión de nuestra identidad divina. Todo lo que el Padre tiene es la promesa que se extiende a quienes entiendan la grandiosa perspectiva de Dios, de su potencial y vivan a la altura de su derecho inalienable como herederos de nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga conforme acepten y regocijen en quienes ustedes son realmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, me siento honrado por estar con ustedes esta tarde. Me sumo a Katy para expresarle nuestro amor. Nuestro ruego en común ha sido que lo que les digamos esta tarde fomente su fe en Dios y en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ruego otra vez que el cielo me inspire a mí y a ustedes durante los siguientes minutos. Acaban de oír a Katy, quien es el amor de mi vida y la luz. Estoy agradecido por el gozo y el sentido que ella me ha dado, para no mencionar el don de los 7 hijos que nos ha dado. Ellos, a su vez, nos han dado 19 nietos, que pronto serán 21. Katy es el centro de nuestro hogar y familia. Al casarnos, yo no sabía que la vida podía ser tan dulce. Su bondad y virtudes significan todo para mí. Estoy feliz de que hayan podido escucharla.
Le damos la bienvenida a ustedes que están en la ciudad de Nueva York, pero reconocemos que la mayoría está en otros lugares, horarios y naciones. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos vean o escuchen, doquier que estén en el mundo. Qué milagro que es el poder reunirnos así. Ustedes pertenecen a muchas naciones y culturas. La variedad de circunstancias que caracteriza sus vidas es extraordinaria. Algunos de ustedes viven con todas las bendiciones de la formación académica y de abundancia material. Otros afrontan una lucha diaria para buscar el pan. Algunos de ustedes descienden de los pioneros que cruzaron las planicies de los Estados Unidos. Otros son pioneros en sus propias naciones. Algunos de ustedes han servido en misiones. A otros acaban de bautizarlos los misioneros o quizás aún no se hayan bautizado. Algunos provienen de familias donde todos son miembros activos de la iglesia. Otros de ustedes son el único miembro de la familia y quizás incluso en el vecindario. Algunos provienen de hogares fuertes con padres que les han dado excelentes ejemplos. Otros de ustedes provienen de hogares en que no es así. Estoy convencido de lo que compartimos como hijos de Dios es mucho más importante que las diferencias que las situaciones de la vida nos imponen. El Salvador dijo: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Él no limitó la bendición de la vida en abundancia al tiempo ni al lugar. Está a disposición de todos nosotros, independientemente de cuántas diversas sean nuestras circunstancias. Su propósito es ayudarnos a lograr la vida en abundancia, sin importar dónde ni cuándo vivamos. He sentido que debo hablar sobre cómo podemos lograr una vida en abundancia y titular mi discurso como huerto de riego. Empezaré por hablar sobre un acontecimiento que ocurrió el día de la crucifixión del Salvador, que siento que tiene un gran poder de enseñanza. Luego emplearé 2 ejemplos acerca de cómo lograr una vida en abundancia. Una de las escenas más inquietantes en todas las Escrituras se registra en el libro de Juan. Ocurrió después que el Salvador había padecido una agonía incomprensible por nuestros pecados y debilidades terrenales en el jardín de Getsemaní. Se nos enseña que sus sufrimientos fueron intensos, que fueron difíciles de aguantar. Cuán difíciles de aguantar no lo sabemos, y cuán agotadores no lo podemos comprender. La escena también es posterior a su traición, a su arresto y a la noche de humillaciones y maltrato físico que sufrió en manos de los líderes de los judíos. Fue después que los soldados romanos lo azotasen brutalmente bajo órdenes de Poncio Pilato, después que se le clavara la corona de espinas en la cabeza. Pilato llegó a la conclusión de que Jesús no había hecho nada que mereciera la crucifixión. Ordenó que Jesús fuera azotado, una forma de castigo físico extremo, pero por lo general no fatal. Quizás Pilato esperaba que torturar y humillar así al Salvador persuadiera a los líderes de los judíos de que a Jesús ya se le había enseñado una lección terriblemente dolorosa y que se había dado un ejemplo público y que la crucifixión no era necesaria. Tal vez esperaba despertar en ellos algo de sentido de la misericordia. Por lo tanto, después de los azotes, Pilato ordenó que se expusiera a Jesús a la vista del público. Imaginó que esperaba que el obvio sufrimiento físico de Jesús bastaría para satisfacerlos. No fue así. Juan escribió: "Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto púrpura. Y le decían: 'Salve, Rey de los Judíos'. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: 'He aquí, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él.' Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: 'He aquí el hombre.' Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: 'Crucifícale, crucifícale.' Pilato les dijo: 'Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él.' A pesar de lo crucialmente importante que es el resto del relato, enormemente importante, me detengo en las palabras de Pilato: 'He aquí el hombre'. He aquí el hombre. El alegato de Pilato fue hondamente irónico. Aunque el aspecto físico de Jesús en ese momento estaba desfigurado, no había habido hasta entonces, y no ha habido jamás desde entonces, hombre ni mujer alguno que haya merecido más la exhortación a ser contemplado.
Su vida fue perfecta. Él no tuvo comparación. Nadie había vivido como Él lo hizo, ni nadie lo hará. Poseyó todas las virtudes en su forma más completa. Tuvo el poder del autocontrol en su aspecto. Sus emociones y sentimientos fueron perfectos, tal como sus pensamientos. Su entendimiento fue ilimitado. Solo Él era en verdad digno de ser contemplado, de todo punto de vista, de ser examinado, evaluado y adorado. Nada de lo que podría verse en su mente, corazón y sentimientos podría desilusionar. Aunque su apariencia no lo reflejaba entonces, Jesús era la personificación de la vida en abundancia. Así que no era su aspecto de ese momento de sufrimiento lo que debíamos recordar primero y principalmente. No tuvo hermosura y padeció dolor. Fue lo que Él era por dentro de ese tabernáculo físico afligido, lo que significó absolutamente todo para nosotros. Lo que Él era hizo posible lo que hizo. Fue la magnificencia de lo que Él era lo que atrae nuestra atención. Lo que habíamos de ver al oír, he aquí el hombre, era su triunfo aumentado progresivamente sobre las fuerzas del mal, aunque entonces no pareciera una victoria en absoluto. Su calma perfecta en el centro de la más violenta tempestad que humano alguno padecerá jamás. Todos los designios diabólicos que el enemigo había tramado se habían desatado contra él o pronto lo harían. Él los venció y conquistó a todos. Se mantuvo de pie ante Pilato con paz y compostura perfectas. Consideren además su dominio sobre los elementos físicos del mundo y las condiciones del género humano quedaron demostrados más allá de la duda. Le obedecieron los espíritus inmundos, sanó a los enfermos, dio la vista al ciego y destapó los oídos del sordo. Devolvió a los muertos la vida y devolvió a los hijos fallecidos a sus padres. Conocía los pensamientos y sentimientos de todos, perdonó pecados y limpió a los leprosos. Había llevado la carga de los pecados, dolores, enfermedades y flaquezas de todo el género humano la noche antes que ocurriera aquella escena. Irónicamente, había padecido incluso por los pecados de aquellos que en ese preciso momento lo maltrataban. Ciertamente, he aquí el hombre, era el Hijo del Dios viviente. Fue el modelo de vida, aquel que fue enviado para mostrar el camino y ser el camino. Era la verdad y la vida para todos nosotros. Con esas palabras, he aquí el hombre, sin saberlo y sin querer, Pilato expresó la sencilla fórmula para lograr los propósitos más excelsos de la vida. Al pedir a los judíos que lo contemplaran, Pilato señaló a ellos y a nosotros, a aquel, al único, que puede hacer que tengamos la vida en abundancia y nuestra salvación perfecta. Por ello el mandamiento, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Lo que debemos recordar al contemplarlo es que a causa de Él y todo lo que Él hizo y todo lo que Él fue, nosotros también podemos triunfar. Podemos vencer, podemos vivir abundantemente en medio de las pruebas. Si escogemos contemplarlo y aceptar y poner en práctica su evangelio de salvación, Él nos salvará. Él nos rescata de los efectos de nuestra naturaleza caída y debilidades, y nos salva del pecado, de la mediocridad espiritual y de la derrota final y eterna. Él nos limpiará, refinará, embellecerá e incluso con el tiempo nos perfeccionará. Él nos dará gozo y paz. Él es la llave a la vida en abundancia. Daré 2 extensos ejemplos sobre lo que podemos hacer para contemplarlo, para tornarnos al Salvador a fin de lograr la vida en abundancia. Primero, el sermón de los almácigos. Kathy y yo vivimos en la ladera de una colina del este de Salt Lake City, en una casa edificada por sus padres. Allí crecen unos árboles que son propios de las colinas bajas que rodean Salt Lake City. Los llamamos roble Gamble o achaparrado. A diferencia de los robles grandes y robustos conocidos en muchas partes del mundo, los robles Gamble nunca alcanzan gran altura ni tamaño, pero son fuertes y bellos. El vecindario estaba lleno de ellos. Hace unos años colocamos una maceta grande en el sendero que conduce a la puerta principal de nuestra casa, debajo de las ramas de un roble Gamble.
plantamos flores de colores en la maceta y disfrutamos de su belleza en los meses de verano. Al cambiar la estación y comenzar el otoño, el roble gamble empezó a dejar caer semillas o bellotas y algunas cayeron en la maceta. Un día de otoño, mientras atendía las flores, noté que habían salido algunos pequeños brotes de las bellotas que habían caído en la maceta. Aunque era tarde para la temporada de flores, solo queríamos flores en la maceta, así que empecé a arrancar los brotes de la tierra. Al hacerlo, los tiernos brotes salieron rápidamente de la tierra suelta. Para mi sorpresa, esos brotes ya tenían raíces mucho más largas de los que eran los propios brotes. Las raíces eran 3 o 4 veces más largas que la parte visible en la superficie. La naturaleza había determinado que las semillas de roble gamble emplearan casi toda su energía en echar raíces. Parece obvio por qué es así. Aunque la primavera y el otoño son cómodos en Salt Lake City, los veranos son calurosos, con poca lluvia, y los inviernos son fríos, con mucho viento y nieve. Las raíces profundas ayudan a que crezcan al hundirse en la tierra rápidamente. Eso permite que las raíces más expuestas atraigan a la humedad y los nutrientes del subsuelo. Las raíces profundas también arraigan firmemente los árboles para mantenerlos erguidos y seguros ante el viento desde muy temprana edad. Las raíces ayudan a esos fuertes árboles a soportar las tormentas invernales, así como el calor del verano. Las raíces profundas facilitan la supervivencia del roble gamble. Conforme esos brotes crecen a plena altura, las raíces siguen nutriendo, protegiendo y sosteniéndolos. Podemos aprender una lección del roble gamble. Debemos disfrutar de los bellos otoños y primaveras, pero recordar siempre que pronto llegará el clima más inclemente. Inevitablemente, los veranos calurosos siguen a la primavera y los fríos días invernales al otoño. Ese es el orden de la naturaleza. También es el orden de nuestra vida. Aunque disfrutamos épocas de descanso, comodidad y dicha, debemos estar preparados para las pruebas de la vida que se avecinan. Sin importar dónde sea nuestro hogar, todos tenemos experiencias que son como veranos calurosos o inviernos fríos. Tenemos épocas difíciles y fáciles, éxitos y fracasos, momentos de salud y enfermedad, periodos de dicha y momentos de pesar y dolor. La vida no es estática, no es sencilla. Todos tenemos momentos que desilusionan y otros que deleitan. La vida es semejante para todos nosotros en otros aspectos también. A todos nos rodean la cultura y las tradiciones de nuestras comunidades y países natales. Algunas de esas influencias son buenas y otras no lo son. Algunas nos elevarán y otras nos rebajarán y degradarán. A nuestros hogares los puede bendecir la luz del Evangelio o devastar la desobediencia a los mandamientos de Dios. El ejemplo de los amigos puede ser excelente o terrible. Ninguno de nosotros sabe dónde nos hallará la vida. No podemos predecir totalmente nuestra futura salud ni economía. No podemos predecir los efectos de la guerra ni del clima. En la vida hay ciclos y estaciones. Hay diversas circunstancias ajenas a nuestro control que nos imponen dificultades a todos. A diferencia de los árboles, podemos escoger y cultivar deliberadamente la estructura espiritual de la raíz de nuestra vida. Nosotros decidimos dónde arraigarnos y cuán profundamente hundir las raíces en el suelo. Las decisiones diarias marcan diminutas y casi imperceptibles diferencias en las raíces de nuestra fe, cuyo efecto llega a ser fundamental. Ya que ignoramos cuándo y cómo vendrán nuestras dificultades y cuánto tiempo durarán nuestras estaciones personales de invierno o verano, debemos arraigarnos tan profundamente como podemos en la única fuente real de alimento para nuestra alma, el Señor Jesucristo. Él quiere que tengamos vida en abundancia. Nos invita a venir a Él. Y dijo, aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Cultivamos fortaleza de alma para afrontar las tempestades de la vida al aprender de Él. Aprendemos mediante el estudio y la oración. Aprendemos al observar los ejemplos de rectitud. Aprendemos al servir a los demás a fin de servirlo a Él. Aprendemos al procurar emularlo de cualquier modo que podamos. Escuchar significa dar oído y prestar atención y no solo oír. Lo escuchamos en el estudio de las Escrituras, lo escuchamos en la reunión sacramental y en el templo, lo escuchamos en la voz apacible y delicada, lo escuchamos en la voz de los profetas y apóstoles vivientes,
Escuchar detenidamente nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fortalecemos nuestras raíces con el crecimiento gradual y paso a paso. Conforme escuchamos, seguimos la senda por donde Él anduvo. Él es el inicio y el final de la senda que conduce a la vida en abundancia. Él es la senda eterna y la luz que la ilumina. Él es el camino y la verdad y la vida. No hay secretos ni sorpresas sobre lo que hemos de hacer para cultivar nuestras raíces. Debemos guardar los mandamientos de Dios. Aunque podemos enumerar rápidamente una lista de lo que debemos hacer, todos hallamos que es más fácil enumerarlo que hacerlo. Nuestra capacidad de hacer su voluntad aumenta al hacerla. Se vuelve más fácil porque aumenta nuestra convicción y fe. Al perseverar fielmente en poner en práctica los fundamentos del Evangelio en nuestra vida, el Señor nos bendice con mayor fortaleza interior. La adoración digna y meditativa es una contribución importante a la profundidad de las raíces espirituales. Asistir a la reunión sacramental con reverencia y tomar la Santa Cena con verdadera intención hacen del día de reposo algo más que solo otro domingo. No podemos plantar bien nuestras raíces salvo que lo recordemos siempre. Cuando nos preparamos antes de las reuniones, el día de reposo llega a ser una experiencia más edificante para nosotros. Al contemplar nuestra necesidad del perdón y la bendición de tener siempre el Espíritu con nosotros, comenzamos a ver la capilla como un santuario y la Santa Cena como un momento de santificación. Por esa razón, hay algunas cosas que siempre debemos llevar al asistir a la iglesia. Entre ellas, se destacan un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Debemos ir anhelosos por procurar y sentir las bendiciones de la expiación. Igualmente, siempre debemos dejar algunas cosas en casa. Los pensamientos sobre los deportes, el entretenimiento y las compras deben quedar cerrados bajo llave en un armario en casa, el cual hemos de abrir cualquier otro día, salvo el día de reposo. La auténtica adoración fomenta la conversión real. Nos ayuda a arraigar nuestra fe bien profundamente, donde hallamos una reserva espiritual que será en nosotros una fuente de agua que brote para vida eterna. Pablo escribió: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como os he enseñado. Las raíces también se benefician por la oposición. De vez en cuando, el viento debe soplar y el clima debe ser severo si queremos adquirir fortaleza real. Debe hacerse un esfuerzo para aguantar, para resistir el viento y el clima, si queremos ser fuertes. Cuando sopla un fuerte viento, derriba con facilidad el árbol que no se ha afianzado bien en el suelo. De modo semejante debe haber algunas estaciones secas o las raíces no se hundirán para buscar agua. Por otra parte, demasiada agua debilitará al árbol al dejar que las raíces se mantengan cerca de la superficie sin lograr suficiente profundidad. Si no pasamos algunas tormentas personales y algo de sequía, nuestras raíces jamás tendrán la oportunidad de fortalecerse. Si todo es sencillo, no maduran, e irónicamente la navegación tranquila es toda una prueba y bastante difícil. La ausencia de problemas puede debilitarnos si no tenemos cuidado. Podríamos no cuidarnos a nosotros mismos y nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras obras y no observar los mandamientos de Dios ni perseverar en la fe, sin una prueba que nos doble las rodillas y obre en nuestro corazón. Por otra parte, tampoco debemos andar en busca de pruebas y tribulaciones. La vida tiene su propia manera de darnos aflicciones a todos. Aun cuando demos lo mejor de nosotros, salvo que tomemos decisiones terribles que siempre resultan en tragedia, por lo general no escogemos cuándo ni cómo nos llegarán los problemas de la vida, pero ciertamente sí decidimos a diario cómo nos preparemos para ellos. Por ello, el recordatorio de Josué: escogeos hoy a quién sirváis. Aquí hay otro recordatorio: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No debería sorprendernos sufrir falta de fe si andamos por los bordes del sendero estrecho y angosto. Lo que hacemos y no hacemos sí importa, porque las acciones tienen consecuencias, así como la falta de ellas.
Cuando no prestemos atención a las acciones pequeñas, diarias y repetitivas, pero esenciales del creer, debilitamos nuestras raíces. Con el tiempo, lentamente nos apartamos de Dios. Así pues, la forma en que nos hablamos unos a otros, los libros y artículos que leemos, los programas de televisión y las películas que vemos, lo que no leemos y lo que nunca debemos ver, los chistes que decimos o los que decidimos no oír y mucho menos que repetir, todo ello refleja en qué parte del sendero estrecho y angosto estamos, en el centro o en los bordes. No podemos decir que nutrimos las raíces si lo que hacemos y lo que no hacemos no apunta a ser mejores santos. La seguridad solo se encuentra en el centro del sendero estrecho y angosto. No hay mejor modelo de vida en ningún lugar. No hay modo más seguro de hallar la paz y la senda hacia adelante que seguir al Señor Jesucristo. Su nombre es el único nombre dado debajo del cielo con el poder de hacer nuestra vida más celestial. No hay ninguna otra persona a quien podamos contemplar que tenga el poder salvador, renovador y transformador que el Salvador tiene. Se nos ha advertido sobre lo que ocurre si nos volvemos a otra persona u otra cosa en busca de sentido y propósitos supremos. Las palabras de Judas captan el inevitablemente vacío de la vida que con el tiempo rodea a quienes eligen a otra persona o cosa en vez del Salvador. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Nuestra alma debe estar tan profundamente arraigada en Cristo como para poder soportar cualquier dificultad, triunfar sobre cualquier aflicción, resistir cualquier ataque a nuestra fe y llegar a ser como el roble, firme, inamovible y seguro, sin importar el calor del día ni la fuerza de la tormenta. Esa clase de firmeza trasciende el tiempo y sobrevive a todo enemigo, aún a los sutiles, invisibles e insidiosos. El Amán nos enseña cómo la promesa de la fortaleza de la roca depende de que edifiquemos nuestra vida sobre el Redentor. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarlos al abismo de misericordia y de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Ahora que hemos visto las raíces, vamos a ver las flores conforme consideramos el segundo ejemplo, la belleza de los jardines de Butchart. En 1904, Robert Butchart y su esposa Jenny se mudaron al extremo sur de la isla de Vancouver, en Columbia Británica, en Canadá. Robert Butchart era un empresario del cemento y necesitaba piedra caliza para elaborar su producto. Abrió una cantera de piedra caliza a cielo abierto cerca de lo que hoy es la ciudad de Victoria. Con la piedra caliza producía cal, un ingrediente clave del cemento. Cerca de la cantera, los Butchart construyeron una casa, una cancha de tenis y plantaron rosales y chícharos. Con el tiempo, se agotaron las reservas de caliza en algunas partes de la cantera. Pronto la cantera dejó de utilizarse. Lo que quedó era un hoyo grande y feo en los terrenos, lleno de trozos de piedra quebrados y mellados. Al advertir lo que sucedía, Jenny Butchart decidió convertir aquel hoyo rocoso en la tierra en un jardín. Trajo toneladas de tierra fértil a la cantera con carromatos tirados a caballo y las depositó en el fondo de esta. Empezó a plantar flores, arbustos y árboles en la zona y con el tiempo creó uno de los jardines más famosos del mundo, el famoso Jardín Hundido. Pero no se detuvo allí. Jenny siguió limpiando y añadiendo variedad al jardín. Los Butchart viajaban por todo el mundo y durante los viajes ella recolectaba variedades de flores, arbustos y árboles exóticos para sus jardines en expansión. Entre 1906 y 1929 los Butchart crearon el jardín japonés, el jardín italiano, el jardín mediterráneo, el hermoso jardín de las rosas, además del jardín hundido. Los jardines abarcan más de 20 hectáreas y hoy
son un sitio histórico nacional de Canadá. Son el maravilloso resultado de años de paciente y minucioso trabajo. Asimismo, son un testimonio de lo que puede hacerse cuando alguien tiene la capacidad de ver cómo se puede crear belleza en un lugar horrible. El sitio web del jardín, del que provienen estos datos, informa que casi 1 millón de personas visitan los jardines al año. Hay algo de cantera de caliza dentro de todos nosotros. Por seguridad, venimos del mundo preterrenal con destellos celestiales. Venimos con fortalezas y capacidades espirituales que cultivamos allí, pero también venimos arrastrando algunas debilidades. No éramos perfectos allí y no llegamos perfectos aquí. Inocentes sí, pero no perfectos. Consideremos un poco nuestra propia cantera de caliza. Nacemos en un mundo caído y heredamos una naturaleza caída, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán. Nuestro yo interior, el espíritu masculino o femenino que somos, tiene debilidades y flaquezas. Tenemos características individuales no deseables que no hemos doblegado plenamente y defectos que no hemos superado. Hemos cometido algunos errores en el sendero de la vida. Seguimos haciéndolo cada día. Pudo haber habido momentos de pecado grave, del tipo que paraliza el crecimiento espiritual. Es probable que haya habido momentos en que hayamos sido crueles, impacientes o perezosos. Quizá hayamos tenido prioridades equivocadas o tenido oportunidades que no aprovechamos. Todos tenemos nuestras propias ineptitudes e insuficiencias. También pueden existir dentro de nosotros otras clases de canteras de caliza que ofrecen una gran dificultad. Algunos aquí presentes hoy han sufrido terribles maltratos que pueden dejar enormes heridas emocionales que sanan lentamente y recuerdos que atormentan. Otros pueden tener problemas con abuso de drogas o alcohol, o quizás vean pornografía. Algunos padecen de depresión, enfermedades u otros males. La vida en abundancia que ofrece el Salvador brinda un remedio para todas las canteras de caliza de nuestras almas, sin importar cuál áspera sea la roca ni feas las carencias de nuestra alma, sin importar cuán poco activo sea nuestro interior, podemos ser sanados y embellecidos. La belleza perfecta del alma del Salvador es nuestro ejemplo. Qué maravilloso es que el Hijo del Hombre, cuya alma era un jardín de virtudes, haya padecido en un jardín para que nosotros también podamos plantar las semillas de las virtudes en nuestra alma. Sea cual sea el sufrimiento al que hayamos estado sujetos o la profundidad a la que nos hayamos dejado caer, podemos cultivar la belleza del alma. Es gloria en lugar de cenizas. Son flores que brotan en una cantera de piedra caliza. En la adquisición gradual de los atributos de Cristo, en un alma con las cicatrices de los problemas y peligros de la vida. Se logra debido a su amor por nosotros y mediante su gracia. Se alcanza a través del poder de su expiación y bajo las condiciones del arrepentimiento continuo y sincero. Sorprendentemente, podemos ser sanados, podemos llegar a ser algo bello y valioso. Se nos promete que podemos llegar a ser nuestra propia versión interior de los jardines de Butcherd. El hacerlo es parte esencial del plan de salvación, una preparación para volver a la presencia de Dios. Si todo esto parece un tanto milagroso, es porque lo es. Alma, el hijo de Alma, había sido un hombre muy malvado e idólatra. Su padre era el profeta y el sumo sacerdote presidente de la iglesia. Pero Alma y sus amigos, los hijos del rey Mosía, andaban tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor. Mientras viajaban en su empeño por lograrlo, se les apareció un ángel. La experiencia los cambió a todos para siempre. Alma experimentó una conversión milagrosa y enseñó que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Cuando nos bautizamos, con la inmersión sepultamos simbólicamente al viejo hombre o mujer de pecado,
y después salimos del agua a una nueva vida como nuevas criaturas. El rey Benjamín enseñó que a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Las personas pueden recibir un testimonio rápidamente y a menudo lo hacen. Además, hay muchos ejemplos de personas y grupos de personas que han escuchado el Evangelio y han experimentado un potente cambio en el corazón en un breve periodo, de modo que ya no tuvieron más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Este potente cambio es ser engendrado espiritualmente. Sin embargo, por lo general, obtener un testimonio y experimentar un potente cambio son pasos de un proceso de toda la vida de crecimiento y refinamiento. La mejora de nuestro ser mismo en la esencia de nuestra alma ocurre de forma gradual. Jenny Butcher trabajó en su jardín durante muchos años a fin de producir una frondosa belleza donde antes había caos y fealdad. Requiere una vida y más refinar plenamente el hombre o la mujer de nuestro interior. El Salvador gradualmente llena los hoyos de nuestra alma y sana las heridas que nos hemos infligido o nos han causado otras personas. El Señor nos da línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Él añade a nuestra alma virtud sobre virtud y nos da gracia sobre gracia, conforme nos esforzamos por ser puros y adquirir atributos cristianos. Es importante no llegar a ser autocomplacientes ante cualquier progreso interior, ya que ya hayamos logrado, ni debemos cansarnos de hacer lo bueno. Más bien, seguimos adelante constantemente. Pedro nos insta a seguir de virtud en virtud, dando pasos sucesivos, casi como los diésemos uno encima de otro. Él escribió: poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con el tiempo, el proceso de crecimiento y refinamiento se acelera, porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe a la sabiduría, la verdad abraza a la verdad, la virtud ama a la virtud, la luz se llega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. La justicia sigue su curso y reclama lo suyo. Es por eso que el ejemplo del trabajo que Jenny Butcher durante 25 años para crear sus jardines es tan aleccionador. Uno la imagina a ella y a los que trabajaron con ella plantando un arbusto aquí, una mata de hiedra allá y un árbol por el camino. Es fácil imaginar su planificación y organización, procurando que cada nueva flor y cada nuevo arbusto estuvieran en el lugar correcto. El proceso de crecimiento en los atributos de Cristo es el equivalente espiritual de agregar a un jardín árboles, arbustos y flores uno a uno y luego nutrirlos hasta la madurez. El efecto inmediato de plantar alguna virtud en particular en nuestra alma quizás no sea sorprendente, pero si seguimos plantando y nutriendo con fe, gradualmente, con el tiempo, el jardín del alma crece en belleza. Nuestra vida comienza a ser abundante en todo sentido tocante a la rectitud. Me gustaría pedirles que reflexionen en esta pregunta. ¿Cuál será su plan el día de hoy para embellecer el jardín de su alma? Por favor, siéntanse con la libertad de compartir su respuesta en los medios de comunicación social en el sitio hashtag LDS Divo. Me encantaría conocer sus respuestas. Isaías plasmó en pocas palabras la esencia de lo que significa estar arraigado en el Señor Jesucristo y producir cuál fue en nuestra alma parte de los atributos del Salvador. Él escribió: y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. El Salvador en Jesucristo es el ejemplo de toda virtud. Él fue el único hombre perfecto que habrá de vivir. Él expió por nuestros pecados. Mediante su expiación podemos ser mujeres y hombres de Cristo. Se nos puede limpiar, cambiar, sanar y refinar. Nuestras almas pueden llegar a ser hermosas. Ruego que podamos contemplar el hombre más plenamente. Ruego que lo emulemos con mayor adoración. Ruego que lo sigamos más anhelosamente. Ruego que hundamos más nuestras raíces en el suelo de la salvación hasta que descansen sobre él, la roca de nuestro Redentor. Ruego que podamos gozar cada vez más de la bendición de la vida en abundancia que él ofrece y llegar a ser como huerto de riego. En el nombre de Jesucristo. Amén.